Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, el día de hoy, siendo un nuevo martes, vamos a compartir una porción más de la palabra de Dios. Como lo he prometido, todos los martes a las 8 de la noche estaré grabando para ustedes una porción de la palabra de Dios. De repente también grabo a veces anticipado, tratando de coordinar mis tiempos para poder tener ser precavido con las cosas que se hacen. Muy bien, la vez anterior, la semana pasada, les comenté que esta, este trabajo que se está realizando, que estoy realizando para el Señor y para ustedes, es en pos de que las personas tengan una porción de la palabra de Dios más seguido, que puedan conocer un poco más de esto. Y el tema anterior que tocamos se trataba de la fe. El día de hoy empezamos a desarrollar un tema nuevo que es directamente basado en una condición que es necesaria en la fe. Una persona con fe y que cree en Dios tiene que tener esta condición. El que no conoce el camino al Señor, le explico que esa es la verdad. Esa es la forma de actuar. Una persona que tiene fe tiene que acostumbrarse a orar. Ahora le voy a explicar qué es la oración y el tema básicamente es por qué me cuesta orar. Muy bien. Básicamente, ¿por qué me cuesta orar? Dice, bueno, es una realidad, es una de las tantas formas de ver que hay una falta de fe ante las pruebas, hay una falta de fe interna en una persona, por lo mismo hecho que de repente no ora, no cree estar siendo escuchado. Eso va directamente para los que no conocen la palabra de Dios, nunca han tenido un encuentro personal con Él. Entonces, piensan que nunca son escuchados, que no son guiados. ¿No? Uno que otro dice de repente que no existe o creen que Dios es su hacedor de milagros, está al costado de uno esperando que cualquier cosa que nosotros le digamos haga. Y sí, es cierto, Él está esperando que nosotros le pidamos, pero cosas de corazón. Y tienen algunos detalles que ver. Muchos creyentes piensan que solo deben realizar sus oraciones cuando les hace falta algo o cuando están en una situación tan complicada que recién ahí se acuerdan que existe un creador, que existe el Señor Jesucristo, que mandó a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir por nosotros y que Él es el camino. Bueno, el que no conoce esta parte, pues le digo que eso es así. Cualquier persona que se quiere poner a vivir sola, como si fuera una isla, pensando que Dios no lo escucha a usted, pues déjeme decirle que Dios, antes de que usted empiece a orar, ya sabe lo que usted necesita, pero esto es como el padre que sabe qué cosas necesita su hijo. Necesita comer, necesita dormir, de ropa abrigadora para el invierno, ropa liviana para el verano. Y el Señor, hablando de Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, esa es su forma de ser. El Señor Jesucristo también es el creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque es la segunda parte de la Trinidad. Él nunca dejó de ser Dios, solamente se deslindó por un tiempo de su deidad para venir acá a la tierra a ponerle fin al pecado, así como Adán dio inicio a todo este tema del pecado por una, ustedes dirán, pero fue una fruta nada más, ¿no? Pero el tema de la desobediencia, esa es una de las tantas cosas que a Dios le desagradan por completo. Ese es el inicio de las cosas. La desobediencia comenzó por una fruta, hoy por hoy es una desobediencia total, de tal manera que Dios declaró que no hay ni uno justo, ni tan solo uno, ni nadie que busque a Dios, y que todos estamos reprobados ante Él. Eso lo encontramos en el libro de Romanos. Los invito a que lo busquen, para que tengan hábito de buscar y leer. Muy bien.
Otro grupo supone conocer qué cosa es la oración, qué cosa es orar, qué cosa es pedir. Pero en general la oración es tanto para los que creen y para los que no creen. Como los que recién ingresan a esta vida cristiana van a tener problemas con la oración, se supondría que una persona más antigua en un templo debería acercarse a esa persona a enseñarle. Pero las manifestaciones del Espíritu Santo, por medio de la gracia del Señor Jesucristo, son variadas. Ahora, en general, la oración es para todos. En el libro de Santiago también está escrito que que esté triste, haga oraciones, el que esté alegre, cante alabanzas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Pero vamos a empezar a escudriñar la palabra de Dios y los invito al libro de Santiago, al libro del apóstol Santiago, en el capítulo 1, del versículo 2 al versículo 7. O sea, el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 7. Leo textual lo que dice en la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ojo, eso está hablando directamente a hermanos, a personas que conocen la palabra de Dios, pero no se sienta excluido. Si está viendo usted esto y no conoce la palabra de Dios, no se sienta excluido. Usted puede ser hermano. En el momento que se entrega a Cristo, puede ser hermano. Describe a alguien. Muchas veces el Señor muestra que el que parecía ser reprobado también es invitado. Todos somos invitados a la palabra de Dios. Bueno, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien haga tal cosa que recibirá cosa alguna del Señor. Básicamente lo que nos dice el Señor en primera parte es que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, quiere decir, esta es una condición, le vuelvo a repetir, que debería estar presente en todos los cristianos. Vivir gozoso, vivir alegre, las 24 horas del día. A una persona le va mal, a otra persona le va bien. Esas ya no son circunstancias de la vida. Cuando nosotros nos enteramos que el Señor Jesucristo nos aparta del mundo para hacer un rebaño exclusivo de Él, las cosas cambian bastante. ¿No? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que esto ya no es solamente no es un esfuerzo humano de autoconvencimiento, sino es una satisfacción que viene desde adentro, de saber que cuando uno es probado, por más doloroso que es, el Señor está trabajando en uno. Y créame que el Señor no trabaja en uno con algo que no pueda soportar. Hay pruebas que son durísimas, por supuesto, y a veces las pruebas llegan hasta puntos que nosotros mismos no podríamos entender, ¿no? Digamos, podrían llegar hasta puntos, no sé, pues, de la pérdida de un ser amado, de cosas por el estilo. Y este tipo de cosas son básicamente las que forman el carácter de la fe de las personas. Lo digo por si acaso alguno de ustedes ha perdido un familiar, yo lo siento mucho, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Quién sabe, ese familiar tenía ya algo, estaba muy grave y el Señor en su misericordia decide simplemente
evitarle más el sufrimiento y procurar que tenga un descanso digno. Dice, continuamos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Paciencia para con qué? Eso solamente Dios lo conoce. Son propósitos específicos de paciencia para cada situación específica de la vida. Ahora, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, en el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que esta paciencia es algo que le falta al complemento del cristiano, y el apóstol Santiago lo sabía. Ya tenía claro que la paciencia es algo que es como una condición humana casi extinta, porque nosotros queremos que todas las cosas sean casi de inmediato. Si nosotros pensamos que Dios, como dije en el principio, es nuestro hacedor de milagros, y que yo, muy bien, Señor, quiero un auto, así no funciona. Nunca va a funcionar así, créanme que no va a obtener ni un quinto. Pero miren lo que siga en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿qué tipo de sabiduría estamos hablando? Puede ser la sabiduría en un tema específico, puede ser la sabiduría directamente basada al cómo pedirle. ¿A qué es exactamente lo que yo le voy a pedir al Señor? El Señor tenga en cuenta que el Señor tiene las circunstancias de todos a la vez. Él conoce todas las circunstancias, todos los momentos, todas las contrariedades que una persona pueda tener. Todas esas cosas las tiene a la vez, lo tiene en cuenta. Pero tenemos que tener fe. Y por eso mismo el apóstol, el siervo Santiago, nos dice, ¿no? Pida, en el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quiere decir que es una especie de inconstancia directa de una persona que no tiene fe. Este es un tema que la fe es algo que uno va desarrollando. Ustedes pensarán que todo el que está atrás del video los dice porque sea una cosa muy fácil de hacer. No, la verdad que no. En muchos casos, muchas personas que estamos atrás del video somos también como ustedes, que vivimos teniendo que renovar nuestra fe día a día a través de lo mismo, de leerle la palabra de Dios, de orar y someternos a su voluntad. Nosotros lo que debemos estar siempre es contentos en los tiempos de prueba, porque estos producen paciencia hacia una dirección específica, teniendo un objetivo, o sea, hay una mira siempre, ¿no? Y también esto de pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, o sea, va y viene, ¿no? No tiene una constancia. No piense pues, dice en el versículo 7, no piense pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Quiere decir que simplemente si usted no pide con fe, creyendo que el Señor tiene la capacidad de hacerlo, simplemente no va a suceder absolutamente nada. Entonces, usted diría, pero ¿esto qué tiene que ver? Este es el punto número 1, es una de las causas por las cuales nos cuesta orar, por la falta que tenemos de fe. Entonces, vamos más adelante. Dice que, Él nos da sabiduría, sin dudar mientras nosotros no dudemos de Él. Él nos va a dar la sabiduría mientras tanto nosotros no dudemos de Él y de su poder para aclarar nuestro panorama. En el versículo 6, si no, simplemente no nos escuchará. O sea, si uno no ora con fe, simplemente no nos va a escuchar. No porque no quiera, ni porque no nos oiga. De oír nos oye, pero de hacerlo, usted le quita la mitad del tramo que necesita el Señor para hacer las cosas, es que usted esté convencido
de que Él tiene la capacidad de hacerlo. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, ese tipo de cosas son las que producen que uno tenga fe, una fe de verdad. El segundo punto de por qué nos cuesta orar es exactamente por nuestra carne. Vamos nuevamente a la palabra de Dios. Estamos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 26, versículos. San Mateo capítulo 26, versículos 41. Versículo 41. Entonces, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos explica por qué nos cuesta orar. Dice que una de las causas, si lo puso como segunda causa, es exactamente nuestra carne. Nuestra carne es un envase débil, un envase que no tiene esto de ser derecho. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 26, capítulo 26, versículo 41? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir con que la carne es débil? Nosotros nos recordaremos que nuestro Redentor, nuestro Salvador, Él también fue tentado en la carne y por un largo periodo de tiempo. Después de haber sido bautizado y ser de una especie de honrado y glorificado por el Señor en un momento en el cual estaba Él, tiene dos puntos, ¿no? Pues, bautizado y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, y desciende el Espíritu Santo a Él con forma como si fuera una paloma. ¿Y qué pasa después de que Él sale de ahí? El mismo Espíritu Santo que un momento antes lo había bendecido, lo lleva al desierto. Este desierto que Él pasa es un desierto de 40 días y 40 noches en las cuales el Señor Jesucristo tuvo que pasar de todo, con fieras, con cuanto pueda haber en un desierto, aguantando el hambre, aguantando el frío, aguantando el calor, todas las circunstancias. Y después de todo ese trayecto, Él tuvo hambre. Recordemos de que cuál es la primera causa, qué es lo primero que Satanás viene a azotar a nuestro Señor, y también nos va a pasar a nosotros, nos pasa a nosotros, es en nuestra carne, ¿no? Le dice: si tú eres hijo de Dios, pues fácil, di a estas piedras que se conviertan en pan y come. Entonces el Señor le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una especie de refute. Pero vamos a ver exactamente qué cosas de la carne es lo que nos limitan. Ahora, nuestras debilidades carnales son cosas que nos distraen por fuera. Hablamos de lo que nosotros nos distrae. Digamos que justamente una persona quiere empezar a orar y no sé, de repente toquen la puerta, o que de repente pueden ser, de repente ahora que estamos en el siglo XXI, las redes sociales, las tienes activas, o te suena la campanita, o te llaman por teléfono, o pasan muchas circunstancias en la cara. Tú tienes hambre, tienes sueño. Son cosas que a nosotros nos limitan y muchas veces las ponemos como excusa. Como una persona, no sé, pues, que le dicen a las 4 o 5 de la mañana deberías levantarte, porque el Señor Jesucristo, Él hacía eso. ¿Por qué hacía eso? Porque en la palabra de Dios está escrito que Él ama y escucha a los que lo buscan de madrugada. Entonces, esas son cosas que pasan, pero para eso nosotros tenemos que disciplinar nuestra carne. La carne, el hábito de la carne es de costumbre. Si yo a mi carne la adiestro, la pongo en disciplina para que todos los días me levante una hora y le dedique un tiempo de mi vida a orarle al Señor, y es que eres consecutivo, en algún momento la carne misma es la que te va a decir: hey,
Ya llevamos un tiempo haciendo esto, tú cambias por otro ritmo. Y si tú te dejas que el ritmo flojo te gane, te aseguro que ese te va a devorar con todo, porque la flojera, esos espíritus, vienen de parte del enemigo, no es que nosotros estemos indispuestos. Uno después dice, pero yo tengo la voluntad de seguir al Señor, de orar. ¿Qué me pasa? De repente soy un mal siervo. No, no es eso, sino es que nuestro espíritu es aquello que nos conecta directamente a Dios. Y eso siempre está dispuesto a obedecer y a estar en sintonía con el Señor. Pero nuestra carne es débil por muchos factores que son propios de la carne, ¿no? Inclusive las enfermedades que te pueden poner de repente en un punto que tú no puedes simplemente hincar las rodillas a orar, o tienes otro tipo de limitaciones. Esa es la segunda causa que uno podría encontrar. Y la tercera causa que vamos a encontrar es netamente espiritual. La tercera razón por la cual nos cuesta orar es un tema literalmente espiritual. Y lo pongo en tercer plano, aunque debería estar de repente mucho más adelante, porque el mundo espiritual es mucho más grande que el mundo carnal. Es la realidad de las cosas. Entonces vamos a volver a revisar la palabra de Dios en Efesios 6:12. Esta vez nos vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. Para los que los conocen ya entenderán por dónde va esto. Muy bien. Llegamos. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice? Porque nuestra lucha no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Inclusive que una persona se trabe al momento de estar leyendo, estar orando, una persona que tiene una condición normal para ver, son ataques espirituales. Podrían ser ataques espirituales. O de repente que una persona esté orando, en medio de tu oración aparezcan imágenes extrañas en tu mente, ¿no? Imagínate los varones, estamos orando y de repente, ¿no?, aparece la imagen de una chica bonita, o una cosa vulgar, una cosa inadecuada, y se pueden intensificando algunas cosas. Son cosas que de repente tú estás orando y te aparecen pensamientos que no tienen nada que ver, ¿no?, con lo que uno está orando, ni siquiera tiene nada que ver con un mundo espiritual, sino todo lo contrario. Tú justo te acuerdas que algo te olvidaste en tu casa, que te peleaste con tu esposa, que tienes un problema con tu hijo, las rentas, las deudas. Todo ese tipo de cosas es una progresiva de ataques espirituales, ataques, podríamos decirlo, satánicos de alguna manera, ¿no? Satanás imponiéndose, utilizando sus legiones para atormentar, fastidiar. Si bien es cierto, no nos puede tocar ni nos puede hacer daño, porque el Señor nos bendice con su protección, pero sí nos puede fastidiar. Y le digo que todo aquel que se ha entregado a la palabra de Dios y se ha entregado a la vida mediante el Señor Jesucristo, su sacrificio, se ha constituido directamente enemigo de Satanás. Al revés, Satanás se ha vuelto enemigo de nosotros, porque ya dijo el Señor Jesucristo que ningún siervo es mayor a su amo, ningún discípulo es mayor a su maestro. Lo que le pasa a uno le va a pasar al otro por ser de la misma índole, ¿no?, por pretender ser de la misma índole. Otra cosa que nos puede pasar mientras estamos orando, como un ataque espiritual, hablamos de quedarse dormido en medio de la oración. A varios de ustedes les habrá pasado que uno ni siquiera ha empezado a predicarle la palabra de Dios y ya se quedó dormido, ya le produjo somnolencia.
Eso, y usted dice, pero yo he comido bien, he dormido bien, y justamente empieza a orar y ya le da sueño y quiere estar en su cama. Esos son ataques espirituales. Una tercera condición que se encuentra son de repente dolores al momento de orar. ¿Qué tipo de dolores? De repente en el cuello, como que lo sujetaran, son opresiones en el cuello, opresiones en el pecho, o ya yendo a un caso más grave, también nos puede pasar a imágenes o cosas o vivencias que van en contra de la palabra de Dios, explícitamente. Puede ser de lascivias, inmundicia, homicidios, cosas parecidas. Ese tipo de cosas son ataques espirituales, los cuales los vamos a vencer si es que somos constantes en la oración, constantes en todo esto de seguir la palabra de Dios. Y esto, ¿por qué pasa? Le voy a explicar por qué pasa, porque el enemigo, o sea, Satanás, se opone a la oración. El por qué se opone a la oración es fácil, porque conoce su poder. El poder de la oración es algo que simple y llanamente no tiene trascendencia, no tiene cambio. Vamos a la palabra de Dios nuevamente para ver dónde se encuentra esto, en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Muy bien. Capítulo 17, versículo del 17 al 24. ¿Ya? Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 17 al 24. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó a su aposento, donde él estaba, y lo puso sobre la cama, y clamando a Dios, o sea, orando, clamando a Dios, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Muy bien, entremos en contexto para que me entiendan por dónde va esto. Esta parte es básicamente el Señor, Jehová, nuestro Padre Celestial, le dice a Elías: ve a tal lugar, a tal ciudad, la viuda de Sarepta, debe ser un poblado o algo por el estilo. Bueno, la cosa es que lo manda por allá y le dice que en tal lugar encontrará una viuda y que a esa viuda le pida de comer, ¿no? En el primer momento le pide comer, tomar un vaso de agua, y después le dice: ahora tráeme pan, y ella le dice: pero no puedo, tengo harina nomás y tengo aceite. Voy a ir recién a la casa, pues estoy recogiendo agua para poder preparar una especie de cena para mí y para mis hijos. Para mi hijo, perdón. Entonces le dice que no tenga temor, que
que hagan lo que ha dicho, primero que le prepare a él y después prepare para sí. Y que al hacer eso, Dios iba a mostrar su poder, ¿no? Que el aceite no le iba a faltar y la harina nunca le iba a faltar tampoco, que iba a tener suficiente, más de la que necesitara. Entonces, eso es lo que pasó y tras eso empieza a ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? Que el niño cae enfermo y básicamente la oración vemos que tiene poder. La oración del justo puede mucho y esa es la realidad de las cosas. El justo Elías, él se puso a orar y por su oración ese niño fue atendido. ¿Por quién? Por nuestro Señor. Nosotros orando a nuestro Señor con convicción, el Señor escucha nuestro corazón, escucha la aflicción que estamos viviendo y que están viviendo los rodeados y va a mandar la solución. Pero siempre y cuando oremos con fe y sigamos este tipo de cosas, así como el profeta Elías, y siempre esas cosas van a ocurrir siempre y cuando nosotros hagamos lo que Dios nos pide. Y también tenemos que tener en cuenta que este tipo de oraciones tienen que ser claras, específicas, qué es lo que realmente nosotros queremos. También el punto está en que gracias a este tipo de cosas mucha gente va a conocer a Dios. Si nosotros oramos con fe y de alguna manera ven que las cosas se resuelven, porque Dios es poderoso y cumple promesas, escucha a sus hijos, escucha a sus siervos, van a ver que muchas más personas van a ser contagiadas por la palabra de Dios. Vamos a una reflexión más. La insistencia también es necesaria. Muchas veces las oraciones nosotros pensamos que no son contestadas porque no insistimos la cantidad de veces necesarias. Muchas veces el Señor pide que nosotros lo busquemos con sinceridad. Y la búsqueda no puede ser una vez, de repente tiene que ser 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que ocurra. No se deje vencer, no se derrote. Vamos a la palabra de Dios nuevamente, esta vez al libro de Lucas. Al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Para que llegue más rápido que yo. Muy bien. Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. ¿Qué es lo que pasa acá? El Señor Jesucristo, ustedes saben, a través de muchas parábolas, muchas reseñas, les empezaba a enseñar a la gente de ese entonces, el pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Entre ellos estaban los 12 apóstoles que tenía, a los cuales él estaba adiestrando, mientras tanto les predicaba a las demás personas que lo seguían por todos lados. Entonces, pasa lo siguiente, cito textual. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿O digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir todo esto? Si un juez injusto, escuchando a una anciana, una viuda, estar insistiéndole que le haga justicia contra su adversario, a la insistencia, le escuchó, cuánto más si nosotros oramos con fe y somos insistentes a nuestro Padre, que conoce todas nuestras necesidades, mucho antes que nosotros siquiera hayamos abierto nuestra boca,
Él ya sabe lo que necesitamos. Pero es que no es que funcione así. Él, sabiendo las cosas que necesitamos, también quiere ver que nosotros le pidamos, que vivamos literalmente ya no tan esforzados por nuestras fuerzas, dando lo mejor de nosotros, pero en estos puntos, confiando el 100% en su palabra, 100% en Él. Eso es lo que busca, y que le pidamos. Pídale cuando sea necesario, pero pídale con fe y no le pida banalidades, no le pida para, bueno, Señor, como el vecino tiene un carro nuevo, dame uno mejor para sacarle pica. No, eso no camina así. De repente, si su oración es, ¿sabes qué, Señor? No tengo trabajo, ayúdame, necesito un trabajo. Bueno, el Señor le puede dar un trabajo. Y usted de repente dirá, pero este trabajo no era exactamente el que yo buscaba. Si usted no es específico al momento de orar, no espere mucho. El Señor espera que uno sea específico, sabe que el Señor, quiero trabajar, me gustaría trabajar en tal lugar, haciendo tales cosas, y al Señor, a la medida de su poder, le dará. Siempre y cuando lo esté pidiendo de corazón y sea algo sincero, que realmente lo necesite. Ahora, vamos a un punto más, para ir ya resumiendo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1. Del 1 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Corrijo, versículo 8. ¿Qué dice acá? Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de estas cosas, habla de los dones espirituales que deben estar activos en uno. Uno de ellos tiene que ser la capacidad de orar con fe. Si uno ora con fe, vuestra fe, dice versículos antes, en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una de tantas cosas que tenemos que hacer también es enseñarle a las personas a orar. El que conoce ya la palabra de Dios tiene que llegar a ser un árbol frondoso que lleve su palabra a otra persona. Entre una de esas características es, no solamente yo voy y le predico a una persona, oro por ella también, escuche bien, oro por ella también, la invito a que venga, no sé si a mi congregación o a una congregación cercana a su hogar, a su casa, mientras esté pegado a la palabra de Dios y haya aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo, pues su vida va a cambiar. Esas son las consecuencias. Entonces, ¿qué debo de hacer? Para ir terminado, ¿qué debo de hacer? El Señor Jesucristo nos recomienda en Mateo 6, del 5 al 8. Volvemos al libro de Mateo. Esta vez al capítulo 5 del libro de Mateo. Listo. Todo el que ya esté en esto, diga amén en su corazón. Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8. ¿Qué dice? Y tú,
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si usted está escuchando bien, el Señor dice, nosotros tenemos que ser humildes en el momento de orar. No seamos como ciertas personas que creen que por orar abiertamente, que todo el mundo lo vea, son las apariencias las que te hacen cristiano. Es decir, yo soy cristiano y mostrarme, como quien dice, el hábito no es el monje. Esa es la realidad de las cosas. Nosotros tenemos que evocarnos a hacer como la palabra de Dios dice, sé humilde. Ora a tu Padre en lo secreto, porque la comunión del Padre a Hijo tiene que ser personal. El intermediario es el Señor Jesucristo entre nosotros, como comunidad, pero hablando de las cosas, la salvación es personal e individual. El Señor tiene una misión para cada uno de sus siervos. Dicen, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No dude que si usted usa su oración frecuentemente, va a ser escuchado. No quiere decir que viva orando cada 3 metros, pero sí por ahí 1 o 2 veces al día, como mínimo. Escoja usted, que sea el Señor que lo guíe a través de sus necesidades. Si usted tiene necesidad de algo que realmente es una prioridad para usted en su vida, ore a Dios y que le dé dirección. Si no contesta, bueno, esa es la respuesta, de repente es esa. O de repente el Señor le dice ya, pero es como un ya, como el padre que le dice al hijo, ok, ¿no? El hijo le pide al padre, papá, quiero aprender a conducir. Ok, yo te voy a enseñar a conducir. ¿Sí, papá? Sí, pero cuando tengas 18. No le está negando, pero tampoco es el momento, porque de repente usted no tiene la capacidad de tener o hacer eso que usted mismo está pidiendo. Entonces, ya para ir concluyendo, esta es la forma de orar, la forma que el Señor Jesucristo se puso a orar. Vamos a recordar que él era prolijo al momento de orar. Se iba siempre de madrugada a orar, o se apartaba de sus discípulos. Siempre tenía, por más que haya tenido jornadas de aquí para allá, predicando, llevando su palabra, él era sincero y continuaba. Inclusive, ¿no? Pasa después de la reproducción de los panes, que le da a comer a toda la gente que estaba en ese entonces. Si se acuerda de la historia, el Señor le dice, bueno, adelántense, ¿no? Vayan yendo para el otro lado del mar. Y dice la palabra de Dios que ellos remaban con dificultad, y como al inicio de la 4ª vigilia, se desaparece el Señor Jesucristo por el mar, para tratar de adelantárseles. Entonces, ellos pensaron que estaban viendo un fantasma, y él le dijo, hey, no se preocupen, soy yo, ¿no? Les pasa la voz. Esto ocurre que antes de esto, el Señor Jesucristo, entre que lo despidió hasta eso, digamos 5 o 6 de la tarde, hasta las 5 o 6 de la mañana, estuvo orando. Tenía era muy disciplinado para orar. Y ojalá usted aprenda del ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, hay una reflexión más. Volvemos esta vez a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, al versículo 12.
Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, quiere decir que si usted le pide, Señor, escucha mis oraciones, ayúdame a tener paz, pero tu vida es desordenada y al contrario, más bien tú eres el que fomenta fomentas tus preocupaciones, vives apurado, ajetreado, vives tribulaciones que tú mismo te has puesto vives angustiado porque tú mismo te has puesto en ese camino. Créeme que el Señor no te va a escuchar de ninguna manera, no porque no tenga la capacidad de hacerlo. Él es excelso y puede hacer lo que quiera, cuando quiera, porque Él es así, tiene todo el poder para hacerlo. Pero esto es más profundo, ¿no? Yo cómo te ayudo a mantener paz si tú eres una persona intranquila. Entonces una parte tiene que cambiar de tu vida para que tú puedas decirle ahora sí, Señor, ya ordené todo, ahora hay una parte que no puedo llenar. Ayúdame, Señor, a cambiar todo lo que falta. Y el Señor le dará sabiduría para ir cambiando lo que le falta. Entonces vemos que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, sobre los santos, los redimidos, los que han creído en la palabra del Señor Jesucristo, sobre ellos están sus ojos. Ahora, y sus oídos atentos a sus oraciones. Quiere decir que nosotros estamos siendo escuchados las 24 horas del día, cada vez que es una necesidad real. No solamente audiblemente, porque muchas veces lo que va en tu corazón es lo que más le importa al Señor. Que tan sincero eres con tu oración, que tantas cosas le pides al Señor, descartando las banalidades, si no simplemente no funciona. No, recuerden que dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, que el que busca encuentra, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor promete a todo el que le pida que sí, ok, te voy a dar eso, pero a la medida que Él considere que eso es necesario para ti, así como el Padre sabe lo que necesita para el Hijo. Entonces, ya para terminar, yo invito a todo aquel que nunca en su vida ha podido, no ha experimentado la palabra de Dios, no ha podido escuchar de ella, ha escuchado de ella, no la ha conocido y la ha interesado seguir esta vida cristiana, conocer al verdadero Dios vivo, al que cambia, al que crea, al que modifica, a su Hijo, al Señor Jesucristo, que es el que hace esta obra. El punto entre Dios y los hombres es Él, el Señor Jesucristo. Si usted quiere saber todas estas cosas, yo le invito a que haga esta oración, que entregue sus palabras al Creador. Vamos a citar una oración fácil. Todos los días que me toque este fragmento voy a enseñarle cómo debe de orar, para que usted también pueda pertenecer a esta bonita vida que es seguir a Cristo. Difícil, dura, pero bonita. Cierre sus ojos ahí un momento, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor, porque nos permite reflexionar una vez más con tu palabra. Señor, todas las cosas son posibles para ti. Tú tienes las llaves de la vida, tú tienes todos los conocimientos, tú tienes todo el poder. A ti, Padre Santo, te pido perdón, porque yo soy pecador. Tanto tiempo lejos tuyo, Señor, y no te hice caso. Tantas veces me buscaste, Señor, y no me he dado cuenta hasta hoy. Por eso, Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por ser como soy. Te pido, Padre Santo, que pongas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis deudas y pongas mi nombre en el libro de la vida, que no me dejes solo. Ayúdame, Señor, a cambiar, a modificar todas estas cosas que yo no puedo, mis dificultades, de repente un vicio, de repente algo que tenga.
Señor, te pido, Señor, por favor, quítame todas estas cosas que me limitan a seguir tu palabra. Perdona mis pecados. Te acepto, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador mío. Te pido, Señor Jesucristo, que me cambies, me vuelvas otro. Hazme nuevo para poder seguirte, para poder estar contigo, Señor. Perdóname por haber siempre cometido lo que yo quise. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. En este momento confío en ti como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Gracias por salvarme. Amén. Gracias, Padre amado, por la oración que hemos tenido al día de hoy. Te pido, Señor, que escuches las oraciones de mis hermanos en todo el mundo y que nos guardes y que esta obra tuya pueda seguir creciendo en el nombre del Señor Jesucristo, Señor mío. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, amigos. Espero que les haya gustado. Compartan este video para que más personas puedan ser alcanzadas por el Señor, el Creador del universo, y sean transformados por la palabra de Dios. Que tengan buenas noches.